Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esa oportunidad de estar aquí, por darnos la oportunidad a Vall d'Hebron de explicar cómo realmente estamos hoy en día abordando los proyectos que tenemos en manos y los retos que nos vienen para el futuro. Y bueno, en primer lugar iba a presentarme, pero creo que ya lo has hecho muy bien, así que no hace falta que nos detengamos en ello. Como decía, soy la directora de comunicación y marketing del Hospital Vall d'Hebron. Y bueno, quería también un poco empezar situando qué es Vall d'Hebron, porque no todo el mundo está hoy en día al día de lo que supone un hospital como Vall d'Hebron. Nosotros somos un campus hospitalario que de hecho en él trabajan 9.000 profesionales, profesionales que trabajan en el ámbito de la asistencia, de la investigación y de la docencia principalmente, ¿no? Eso supone que pues, hay una parte muy importante de profesionales del ámbito asistencial, pero no solo hay médicos e enfermeras en un hospital, sino que también hay ingenieros, hay investigadores, hay científicos, hay personas que vienen del análisis de datos y el Big Data, hay, bueno, en definitiva, hay gente economistas y hay, por tanto, un perfil muy multidisciplinar de profesionales, ¿no? Por otro lado, también, precisamente, me parecía interesante poner este slide y presentar un poco Vall d'Hebron, porque Vall d'Hebron es un hospital muy grande. Cada año pasan por el hospital más de 1.300.000 pacientes, de los cuales 300.000 son niños aproximadamente y todo lo demás es perfil adulto, pero eso significa, evidentemente, un nivel de complejidad de los casos, de las especialidades médicas, etcétera, muy complejo, ¿no? Y también una oportunidad de aprender muchísimo de perfiles de pacientes muy diferentes, tanto por su procedencia de origen como por, digamos, las patologías por las cuales llegan a un hospital como Vall d'Hebron. Desde hace aproximadamente año y medio, 2 años, se incorporó un nuevo equipo directivo y estuvo trabajando durante los primeros meses en un proceso de participación con los profesionales, en el cual decidieron que el punto en el que convergían todos los profesionales, tanto de el propio hospital, como del Centro de Investigación, como el Instituto de Oncología, como del SEMCAD, que es el Centro de Esclerosis Múltiple, era precisamente la necesidad de poner el foco en el paciente, en empezar a trabajar mucho más orientados a lo que era la patología o la necesidad que tenían los propios pacientes y en torno a él desarrollar todos los demás procesos, ¿no? Eso significa una mejora en cuanto a la fluidez, en cuanto a la seguridad también del propio paciente y de los profesionales, con el que permite trabajar las distintas disciplinas de una forma mucho más integrada y finalmente también evidentemente una transferencia de conocimiento muy importante entre ellos que hasta ese día se hacía de una forma mucho más espontánea, si queréis, pero no tanto planificada. ¿Cómo nos organizamos para conseguir eso, no? Nosotros hablamos de 3 pilares. Por un lado, evidentemente, la organización necesita de una estructura mucho más estable, donde hay una serie de departamentos que tienen unas necesidades específicas y trabajan para unas funciones muy concretas, ¿no? Es decir, un departamento de sistemas, un departamento de mantenimiento, un departamento asistencial, etcétera. Por otro lado, tenemos la necesidad de trabajar y potenciar la optimización de los recursos y de los proyectos de forma interna y, por tanto, trabajamos en lo que le llamamos la capacidad orgánica de la mejora de los procesos y es esa participación de los profesionales. Como os decía, hay más de 9.000 profesionales trabajando en Vall d'Hebron y, por tanto, cada uno de ellos, a partir de su experiencia y de la identificación de necesidades de mejora, puede aportar su granito de arena en esa mejora o en esos proyectos e ideas que se pueden desarrollar para mejorar ese proceso. Y por otro lado, la capacidad adquirida, que es aquella que consideramos que nos viene de trabajar con un network muy grande, tanto de proveedores como de otros agentes, de la propia ciudad. Evidentemente, no solo estamos en contacto con los pacientes, sino también con toda la comunidad que vive en torno a lo que es el hospital, tanto por el hecho de ser vecindario como por ser asociaciones de pacientes, como por ser familiares, etcétera. Y eso nos permite también tener esa capacidad adquirida de incorporar nuevos conocimientos, nuevas experiencias y transferir ese conocimiento a un hospital donde la realidad es
mucho más específica en el ámbito de la salud, pero donde ideas que puedan venir de fuera, de otros entornos, pues desde un entorno más universitario o de un propio movimiento vecinal que pueda tener un proyecto de digitalización o de empoderamiento de los niños, por ejemplo, nos sirve a nosotros y nos enriquece a la hora de trabajar para un proyecto específico interno que quizás es muy concreto y a lo mejor solo va a ir a beneficiar a 200 niños que están en la unidad de cáncer, pero que en ese momento el tener contacto con todo el entorno externo nos abre la mente y nos permite alejarnos de lo que sería su día a día del profesional más orientado a la salud específicamente y a la mejora mucho más orientada de la medicina pura y dura, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que también para los pacientes es fundamental la integración de la calidad de vida en el proceso de mejora de su patología. Tenemos identificado como incluso el entorno que le rodea cuando hace una visita a Vall-d'Hebron está ayudando a su mejoría, porque es una mejoría que muchas veces intervienen factores neurológicos, factores de ambiente, factores familiares, etcétera, ¿no? Como os decía, eso nos implica trabajar en proyectos de participación, donde por un lado tenemos aquellos proyectos basados en una jerarquía, donde han estado trabajando el departamento de forma transversal por procesos, los departamentos implicados. Por otro, tenemos proyectos donde trabajamos de forma mucho más similar a redes neuronales, es decir, identificamos aquellos profesionales que estando en ámbitos distintos pueden aportar una visión diferente desde su entorno. Por ejemplo, hemos estado trabajando proyecto interno de mejora de los procesos en el bloque quirúrgico. En ese caso participaban no solo anestesistas, médicos y enfermeras, sino también todo el personal que puede estar formando parte de ese proceso, desde la limpieza hasta los sistemas, porque cada uno de ellos intervenía en ese proceso y hemos estado analizando todo el proceso paso a paso para ver en qué puntos podíamos mejorar y agilizar el que en el ámbito, digamos, más de manufactura le llamarían el lean factoring, pues en el ámbito hospitalario es lo mismo. Al final es ir identificando cómo podemos recortar el proceso y la experiencia que luego va a tener el paciente simplemente por facilitar determinados puntos en los que hemos identificado que podíamos hacer una mejora. Por ejemplo, en la gente de limpieza, en el caso de bloque quirúrgico, ellos hablaban de cómo mejorar la diferenciación entre los espacios limpios y espacios sucios. Espacios sucios se le llaman espacios sucios los que no están, digamos, preparados para una intervención quirúrgica, ¿eh? No tiene nada que ver con sucio de suciedad. Pero es muy importante respetar los espacios limpios y los espacios sucios. Por la presión atmosférica se separan, digamos, para que no estén contaminados a nivel vírico y bacteriano. Y pues ahí había muchísimos puntos en los que en un hospital no suele pensar en su día a día el de mantenimiento o el personal de obras que va a estar haciendo la obra, y en cambio alguien como una señora o un señor que está trabajando en una labor de limpieza te puede ayudar a decir, oye, pues es que aquí, si lo hiciéramos de otra forma, seguro que mejoraríamos en tal cosa, ¿no? Y realmente es así. Cuando los pones en marcha, los demás profesionales agradecen que alguien se haya dado cuenta que ahí, de una forma muy fácil, se podía hacer una mejora y que eso tiene un retorno muy claro hacia los pacientes, ¿no? Pero a la vez hacia los profesionales, porque se sienten absolutamente integrados en la estrategia general de la institución. Y por último, otro de los modelos en los que trabajamos es intentar identificar aquellos líderes profesionales que nos permiten también sacarlos de su entorno de trabajo y sus competencias diarias y ponerlos en proyectos diferentes que, por un lado, nos sirven para gestionar e impulsar ese talento y, por otro lado, también para precisamente empezar a trabajar desde una forma mucho más integrada y mucho más participativa entre distintos departamentos y con personal de fuera, como antes os comentaba. Todo eso lo hacemos para conseguir un resultado, ¿no? Que es esa mejora para el paciente, y por tanto trabajamos intentando identificar a través de los procesos las mejoras que podemos aplicar, tanto identificando los problemas como identificando ideas que puedan ser
posibles soluciones y después esa valoración, planificación en el tiempo y desarrollo. Y la participación de los profesionales desde abajo hacia arriba. Es un cambio de cultura y en una organización donde trabajan 9.000 profesionales es compleja, pero dado que venía pedido por la propia organización y por los propios profesionales, realmente las experiencias que estamos aplicando están sirviendo y están contribuyendo a que precisamente ese cambio sea mucho más rápido de lo que esperábamos. Porque en la medida en la que ellos han podido participar y han visto cómo el resultado directamente se veía beneficiado ellos porque ellos mismos lo habían hecho, nos facilita que trabajemos eso mismo en otro ámbito y lo llevemos a otro ámbito, de forma que lo mismo que os explicaba de bloque quirúrgico, pues lo hemos llevado a procesos de seguridad del paciente o lo hemos llevado a proyectos de mejora de la anestesia o del proceso de prequirúrgico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cogemos el mismo modelo y lo vamos aplicando a distintos retos en los que queremos que podemos mejorar de una forma sustancial. También en esa línea, trabajando con esa visión multidisciplinar, estamos empezando a trabajar en proyectos de innovación, ¿no? Allí lo que hacemos es intentar identificar necesidades, analizar la situación junto con los pacientes, junto con los agentes externos que están integrados de forma activa y participativa en el hospital y vemos de qué forma podemos con ellos identificar esas mejoras y las planificamos en el tiempo. Hacemos de forma mucho más oficial un proceso de plan estratégico que cada año más o menos tenemos voluntad de repetir. Ahora estamos ejecutando todo el proceso participativo que se hizo, digamos, a principios de año 2016 y para este final de año nos hemos marcado unos retos y unos objetivos a partir de este proceso que habíamos hecho pues, con todo tipo de profesionales desde todas las líneas estratégicas de trabajo y con agentes externos. Junto con ellos identificamos unas necesidades que consideramos prioritarias, que las resumían de hecho en algunos de los puntos que antes ya he comentado, de por ejemplo pasar de pensar para el paciente a pensar como paciente y por tanto ponerlo en el centro, de trabajar el continuum asistencial, esa mejora de procesos como os comentaba, de cómo podemos recortar tiempos y recortar procesos que pueden considerarse cuando los analizamos que no le aportan un valor al paciente para mejorar la continuidad del paciente en todo el proceso de relación con el hospital, tanto porque entra por una patología como en el caso de enfermedades crónicas, pues claramente hay algunos procesos que vemos que podemos mejorar si la relación de los propios profesionales, a pesar de que estén en especialidades distintas, es mucho más integrada, ¿no? Por otro lado, la participación ciudadana es fundamental en un hospital donde, como os decía, hay más de 1.300.000 pacientes al año, donde cada día pasan por el hospital 40.000 pacientes, familiares y profesionales, que tengamos una relación muy dinámica y muy abierta con la ciudadanía, porque solo así podemos ir mejorando, adaptándonos a sus necesidades e intentando identificar oportunidades para anticiparnos a cambios que sabemos que vendrán. La población se está envejeciendo, eso significa también cambios en el ámbito médico y asistencial y incluso enfermedades que sabemos que deberemos tratar de una forma mucho más compleja que ahora y otras que claramente se van a ver reducidas porque las mejoras en avances tecnológicos y en avances médicos permiten que prácticamente pues, se reduzcan muchísimo o se reduzcan los tiempos incluso de tratamiento, ¿no? O cómo continuamos esos tratamientos en casa. De hecho, uno de los proyectos en los que se está avanzando, porque precisamente la ciudadanía es algo que identifica claramente como una mejora, es el hecho de poder continuar ciertos tratamientos en casa. No es necesario que un enfermo que no necesita un tratamiento continuado y estar medicalizado y vigilado todo el día por un médico, esté en el hospital, sí puede estar en su casa. Porque eso le permite estar en casa, si está y tiene unas condiciones evidentemente adecuadas para ello, que pueda estar en contacto con sus familiares, que pueda estar más cómodo, que sea su cama, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, por otro lado, para un entorno de administración pública permite que ese espacio que ocuparía en un hospital sin necesidad lo esté ocupando otro paciente que quizás tenga más necesidad en ese momento de ser tratado y tenga esa vigilancia que te permite tener estar en el hospital, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí, la implicación de la ciudadanía para desarrollar más proyectos de hospitales de día, precisamente para poder ir
a los hospitales a hacer tratamientos y volverse a casa es muy importante porque eso permite la mejora de la calidad y la interacción mucho más dinámica entre pacientes y el mundo asistencial. Y por otro lado, evidentemente, hay toda una serie de necesidades que se identifican en un entorno tan grande de profesionales, donde además es un entorno público y, pues como sabéis, la situación de los últimos años ha sido muy compleja, como son pues, la gestión del talento, la optimización de recursos, la mejora en la comunicación, la transparencia en la gestión, porque por un lado tienes el ámbito, digamos, más profesional dedicado a la asistencia y por otro lado había un mundo de gestión en los hospitales donde esas barreras tenían que romperse para que tuvieran una relación mucho más cercana, mucho más de trabajo en equipo, y eso es necesario, pero además exige una transparencia y un dinamismo y una apertura que sin ello es imposible crear equipo porque se genera la desconfianza. Y finalmente, pues la mejora del clima laboral, porque obviamente también en un entorno tan grande pues necesitas estar trabajando constantemente proyectos que ayuden a mejorar ese clima laboral. No todos los procesos los trabajamos con la integración de todos los colectivos. De hecho, nosotros identificamos 3 tipologías y niveles de participación según la dimensión del proyecto o según creamos que puede resolverse de forma interna o precisamente los insights que nos van a aportar profesionales externos o los propios familiares o pacientes sean fundamentales o no, y por eso, digamos, tenemos un mundo de niveles de participación donde trabajamos procesos donde solo participan profesionales, como es, por ejemplo, en los proyectos de mejora de los procesos internos, y ahí, a pesar de ser profesionales, implican tipologías de profesionales muy distintas, porque, como os decía antes, en la experiencia de bloque quirúrgico nos dimos cuenta que no tiene nada que ver un doctor cirujano con alguien como es un anestesista o con alguien como es el responsable de sistemas precisamente de esa cabina quirúrgica o con alguien que es de limpieza, ¿no? Pero ponerles a trabajar conjuntamente para la mejora de un proyecto, además de mejorar ese proyecto, mejora también la integración del equipo y el trabajo y el sentimiento de pertenencia de ellos con el propio hospital, porque les hace sentirse partícipes y partes fundamentales de lo que va a ser el resultado que está ofreciendo el hospital, ¿no? Uno de los retos que tenemos cuando se manejan instituciones tan grandes es cómo los profesionales que se sienten tan comprometidos con su labor, porque todos ellos están muy comprometidos, cómo hacemos que se sientan también comprometidos con la organización. Porque no es lo mismo estar comprometido con tu labor que con la organización. Y muchas veces se da la situación en la que los profesionales del ámbito de la salud han estado muy comprometidos con su labor y por eso tenemos una salud que yo creo que es de niveles de excelencia mundial, pero en cambio no se sienten comprometidos con la organización con la que trabajan y por tanto solo están orientados a la mejora de su labor, no a la mejora colectiva del proceso que al final es el que le repercute al paciente directamente, ¿no? Que tengas al mejor cirujano del mundo es importante porque cuando te están haciendo una intervención es fundamental que sea muy bueno, pero es importante que sepa trabajar con su equipo, porque si no al final el paciente, a pesar de tener el mejor cirujano del mundo, no tendría la mejor experiencia, el mejor resultado, el mejor seguimiento, la mejor atención, ¿no? Y eso es un proceso en el que hay que trabajar día a día, porque realmente, como os decía, son profesionales que vienen de perfiles muy distintos, tienen dinámicas muy distintas, de hecho tienen la mayoría horarios laborales distintos, se planifican con departamentos distintos y por tanto a veces coinciden, a veces no tanto. Y si no estás trabajando en proyectos que precisamente les pongan en una mesa o les pongan a través de una plataforma digital, les pongan a trabajar de una forma mucho más colaborativa, se les olvida ese, digamos, resultado en el que tienen que trabajar por el fin común, que es la mejora de la salud del paciente. En segundo lugar, pues evidentemente, como os comentaba, y luego os explicaré en uno de los proyectos que hemos desarrollado, pues la participación de los pacientes y de la comunidad a la que pertenecemos, porque nos aportan ideas frescas, porque lo ven desde el otro lado, es realmente lo que al final para ellos significa
ese servicio de salud o esa prestación, digamos, asistencial que le estamos ofreciendo, lo que tiene importancia, y por tanto te identifican oportunidades de mejora en muchos ámbitos que ni siquiera desde el otro lado los verías. Y finalmente, pues evidentemente con todos los proveedores, porque con su participación y su colaboración podemos avanzar en proyectos innovadores en los que con los recursos de un hospital público serían muy difíciles, ¿no? Pero claramente el hecho de trabajar conjuntamente proyectos es una mejora en la que ganamos todos y que de una forma mucho más dinámica y en un modelo de prototipaje podemos aprender de ese proyecto conjuntamente. Como os decía, algunos de los proyectos en los que hemos trabajado, ¿no? Pues desde la hospitalización, aquí veis algunas imágenes de los procesos de trabajo que han significado, donde pusimos para trabajar, por ejemplo, un proceso muy concreto que es el de los trasplantes, donde en un momento imprevisible tienes que movilizar a muchísima gente, muchísimos profesionales distintos, porque te llega un caso de un trasplante y puedes hacer un trasplante o estar haciendo 5 a la vez, ¿no? Porque tienes un donante, no sabes cuántos trasplantes vas a poder hacer con ese donante. Bueno, pues todo ese proceso de participación en la que vamos mejorando punto a punto lo que luego va a ser el proceso de trabajo es fundamental para que realmente se vea un resultado y podamos al final repercutirlo de una forma directa en los recortes en los tiempos de espera, en la mejoría en los tiempos de urgencias, en los tiempos, en reducir los tiempos de hospitalización, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, tiene una repercusión directa en la mejora de la experiencia del paciente y a la vez en la mejora y optimización de los recursos públicos de los que disponemos. Este también es un ejemplo de lo mismo. Y el otro ejemplo que hoy os traía del Air for Life, ¿no? Nosotros, dentro de los proyectos que desarrollamos, como veis, hay algunos más orientados a nivel, digamos, más técnico de gestión, donde los propios profesionales y familiares están participando en mejorar los procesos asistenciales que ya tenemos, pero luego vamos identificando otros proyectos donde claramente vemos que con un proyecto innovador en el que podamos colaborar con proveedores o agentes externos, podemos desarrollar un servicio o una funcionalidad que le permita al paciente recibir una mejor asistencia. Ese es el caso concreto, por ejemplo, de Air for Life. Air for Life era un proyecto en el que tuvimos que trabajar conjuntamente con desarrolladores digitales y con una farmacéutica, porque uno de los problemas que teníamos identificados era el bajo nivel de adherencia a los nebulizadores de antibióticos. Voy a poner un vídeo y luego seguimos hablando. El Hospital Valdebrón y los laboratorios KESI han desarrollado Air for Life, con 4 pasos que debemos seguir para sentirnos mejor. Comienza la cuenta atrás. El ejercicio diario de al menos 30 minutos es fundamental. Toma la medicación nebulizada. Mejora día a día y consigue puntos para alcanzar tus objetivos. Air for Life también te ayuda a recordar cuándo tomar tus otras medicaciones. Y recuerda que como tú te sientas influye en tu cuerpo. Entre todos podemos inflar el globo para sentirnos mejor. Este es el último paso. Depende de ti. Bien, bueno, pues como os enseñaba... Uy, el vídeo, espera, perdonad, ¿eh? Christian, tá? Geralmente a gente grava a palestra, tá? E se for possível depois a gente repassa para vocês, né? Às vezes vocês querem, quero rever alguma coisa, Aqui? quero mandar para alguém, um amigo que não veio.
Aquí, que se ha ido. Aquí, bien. Bueno, pues como enseñaba en el vídeo, Air for Life es una aplicación que hemos estado desarrollando con un proyecto colaborativo público-privado, donde participaron desde las asociaciones de pacientes que tienen, digamos, enfermedades minoritarias relacionadas con el espectro respiratorio, con Chiesi, que es una farmacéutica, y con desarrolladores tecnológicos. El reto era cómo conseguíamos mejorar la adherencia de los nebulizadores antibióticos, porque son pacientes, digamos, con un alto nivel de complejidad, que deben tomarse antibióticos de forma nebulizada, pero eso es un tratamiento bastante complejo y aburrido, que hace que haya un bajo nivel de adherencia, que al cabo de un tiempo de tomarse el medicamento empiezan a olvidarse de las tomas y empiezan a bajar esa digamos, necesidad o esa dinámica de tomarse la medicación en el momento que les toca, y por tanto cuando luego venían a los controles médicos claramente veías que repercutía en su salud, pero cuando les pedías que se tomaran la medicación, pues decían que sí y al cabo de un tiempo se dejaban de tomar, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con un entorno en el que estamos ya superando lo que os decía antes del ámbito hospitalario y de cómo podemos contribuir también a la mejora en el hogar, ¿no? Porque al final la salud es un todo y te afecta de forma global, y a pesar de que haya enfermedades crónicas que necesiten o patologías que necesiten hospitalización, en muchos casos después llevas una vida diaria pues que va condicionada con la enfermedad que puedas estar, digamos, arrastrando. En ese caso, claramente, ellos nos pedían, bueno, es que es aburrido tomarse la medicación. Y decían, y empezaron a trabajar en cómo, si les hacíamos unos recordatorios, si se lo ponían en el calendario, ¿por qué no podía ser eso algo útil para ellos de forma que se la tomaran, ¿no? Pero algunos decían, bueno, ya me lo puse, o ya había otras aplicaciones, incluso móviles, que te hacían de recordatorio de toma de medicación. ¿Qué pasaba? Que al cabo de un tiempo, al final tampoco le hacían caso, porque muchos tenemos notificaciones en el móvil y las recibimos, y a la que ya has pasado los 3 primeros días que te hace cierta gracia, después dejas de hacerle caso, ¿no? Entonces, con ellos nos dimos cuenta que realmente lo que necesitábamos era trabajar en su rutina, porque si conseguíamos cambiar la rutina en el tiempo, digamos, de unos 20, 40 días, que ayuda a hacer un pequeño cambio de rutina, podríamos mejorar esa adherencia a la medicación. No hacía falta que tuvieran un recordatorio al cabo de un año o al cabo de 9 meses, porque ya vienen a visita y les vamos haciendo esos recordatorios de forma directa, ¿no? Pero si conseguíamos que durante unos días empezaran a tomárselo como algo divertido, como algo que también participaba de otra forma en algo que era un cambio de hábitos, podíamos introducírselo en su vida diaria de una forma mucho más amigable. Y eso fue un poco el resultado. De hecho, como os decía, el proyecto era un proyecto público-privado. Nosotros participábamos con el know-how, con los pacientes, con todo el proceso de análisis de posibilidades, de trabajar con ellos, dónde estaban los puntos débiles de por qué no se tomaban la medicación, ver posibilidades de mejora, trabajar con ellos. Después la idea, trabajar con ellos el desarrollo del proyecto y hacer primeras pruebas para empezar a ver qué resultados podíamos sacarle del proyecto. Al final hemos conseguido que la aplicación esté ya en marcha, que sea un juego en el que ellos consiguen puntos y esos puntos son recompensados con premios, con lo cual tienen un incentivo que precisamente ayuda y contribuye a esa adherencia al juego. Y con ello conseguimos realmente que haya incrementado la adherencia a la medicación oral, que era algo que era al final nuestro objetivo final, ¿no? En todo el proceso hemos desarrollado unos avatares, unos contenidos que se hacían también de acuerdo con ellos y en el que ellos participaban eligiendo entre varias propuestas, eligiendo también si preferían que fuera un juego mucho más serio o algo mucho más juvenil. Bueno, estuvieron en todo el proceso involucrados de forma que veías qué es lo que para ellos podía acabar siendo más cómodo y cómo después también, dado que
al final todos estamos conectados con nuestras redes, eso facilitaba que hubiera un mayor trasvase de los implicados hacia todo el resto de colectivo de pacientes de esas mismas patologías. Al final, la mayoría de enfermedades crónicas tienen sus grupos de asociaciones de voluntarios o de familiares, etcétera, relacionados, y con lo cual, cuando tú consigues que realmente ellos participen en un proyecto, la transferencia del proyecto hacia todos los demás y la participación de los demás también se incrementa, porque los utilizas y ellos participan al final como también prescriptores de los proyectos, ¿no? Una de las formas que tenemos al final para conseguir que el proyecto pudiera tirar adelante más allá de aquellos casos en los que nosotros podríamos hacer el seguimiento mucho más directo. Y bueno, eso además nos ha permitido también trabajar en un proyecto de mejora del patient journey, ¿no? que traspasara las barreras del hospital, no quedarnos solo en lo que será la mejora de proyectos relacionados con procesos o día a día hospitalario, sino también empezar a incorporar desde una visión del hospital mejoras que impliquen mejorar la calidad de vida de los pacientes en su hogar, o cómo la asistencia médica de un hospital y con su especialización y su know-how puede llegar a una mejora asistencial en el hogar. Y hasta aquí la presentación. Espero que os haya interesado y muchas gracias. Hola. Hola, sí, buenos días. Hola. Quería preguntar si este proyecto queréis incrementarlo a más, o está abierto a más enfermedades, o que no sea solamente la crónica respiratoria, sino a más proyectos médicos, digamos. Gracias. Bueno, a ver, en este caso lo hemos trabajado conjuntamente con los pacientes de precisamente esta enfermedad crónica, y para ellos era importante el que se lo hiciéramos precisamente para ellos. De hecho, fibrosis quística y otras enfermedades respiratorias son enfermedades minoritarias, y precisamente por ello muchas veces se sienten marginados a la hora de que se trabaje en determinados proyectos, porque siempre caemos en el fácil, digamos, fácil mundo, entendedme, desde un punto de vista incluso comunicativo, de ir a las enfermedades que tienen mayor repercusión en la sociedad, ¿no? Es decir, cogernos al cáncer, acogernos a diabetes, u otras enfermedades que tienen, digamos, un abasto mucho más amplio. Y en cambio, para perfiles de enfermedades minoritarias que necesitan muchas veces soluciones ad hoc, pues se sienten que se cuenta muy poco con ellos. Por eso decidimos que de momento era un proyecto que íbamos a hacer para ellos, y que evidentemente que la misma experiencia nos sirve para desarrollar otro parecido para otros, pero era importante para ellos que te dirigieras a ellos con sus palabras y con sus medicamentos y con sus necesidades específicas, ¿no? Al final es un proyecto que te permite adaptarte a sus códigos y a sus mensajes. Si lo haces más grande, cuando le tienes que hacer un recordatorio de toma de medicación o determinados, digamos, hábitos que tienen que adquirir, claro, tienes que hacerlo mucho más genérico. Le tendrías que decir, tómate la medicación de una forma genérica, ¿no? Porque a lo mejor se está tomando un nebulizador de antibiótico, o a lo mejor se está tomando unas pastillas de no sé qué, ¿no? Para ellos era importante que mantuviéramos en esta fase del proyecto esa especificidad.